Vamos al Evangelio de Mateo. Estamos en la parte final, en lo que es el ultimátum de Yeshua. Mateo capítulo 7 nos encuentra, no por casualidad, haciéndonos pensar en ser árboles y qué tipo de frutos damos como árboles. Estoy hablando de Mateo 7 y te invito por favor a que buscando el versículo 15 me acompañes en la lectura de esta manera. ¿Están listos? Algunas palabras las voy a poner más. Voy a tratar de sacar el español de la lectura. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y es echado en el fuego. Así que por sus frutos lo conocerán. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, digan todos aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Vamos a pedir la asistencia del Espíritu de sabiduría, haciendo el rezo correspondiente. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, que tu voluntad se haga como en el cielo, aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como estamos aprendiendo a perdonar a los que nos deben. Y no permitas que caigamos en los lazos de la tentación. Líbranos, por tanto, de la actividad del malo. Declaramos así que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Y gritamos más fuerte, amén. Bien, me gustaría introducirme con ustedes en esto de lo que Mateo 7 del 15 al 23 nos enfrenta. Creo que es uno de los textos más citados por el cristianismo desde que el cristianismo es consciente en su historia, pero a la vez es el más mal interpretado. ¿Por qué? Porque en realidad, para comprender en profundidad las palabras de nuestro maestro Yeshua, es imperativo, y lo insisto en esto, que cambiemos nuestra perspectiva, es decir, que hagamos un cambio de lentes. Porque frecuentemente en todo el mundo occidental, especialmente del mundo de la modernidad, siglo XVIII para acá, estas advertencias, y hablo de todo el Sermón del Monte, se los ha leído como consejos morales, principios o consejos morales genéricos. Y ese ha sido un error, porque eso en realidad viene a causa de que el cristianismo, que era un movimiento del espíritu del Mesías, se convirtió o lo convirtieron en una religión. En vez de un movimiento espiritual, se hizo una religión oficial en el siglo IV y a partir de ahí el Sermón del Monte fue usado desde ese momento para decir que Yeshua vino a abolir o a acabar o a anular la ley de Moisés, como se la empezó a llamar a la Torá. Nunca se la llamaba ley de Moisés, pero del siglo IV para acá eso comenzó. Sin embargo, vuelvo a repetir, desde que estamos estudiando el Sermón del Monte, estamos llamados a hacer una lectura honesta. Eso es cambiar el lente. Y para ser honestos en una lectura tenemos que entender lo contextual. Porque si no sabemos el contexto de la mentalidad de la gente que está allí en esta historia, estoy hablando del maestro, que tiene una mentalidad judía, estoy hablando de la gente que está allí, esa multitud, que son discípulos todos, que también tienen un pensamiento de cultura judía. Nosotros nunca vamos a poder salir de esa cárcel de la mala interpretación de creer que el Sermón del Monte, en vez de ser advertencias escatológicas, repito, para los que anotan, advertencias escatológicas, vamos a creer que son consejos morales para poder ser buena gente en esta tierra. En realidad, nosotros tenemos que hoy atrevernos a romper las tradiciones humanas y si entendemos que el Señor viene pronto, y estas son advertencias escatológicas, nos conviene entenderlas escatológicamente. Para los que no entienden qué es la palabra escatológico,
viene de escatología, que significa el estudio de las cosas finales. Escatología sería una disciplina dentro del estudiar las Escrituras que se especializa en buscar desde el ámbito de lo profético, en la Escritura digo, todo lo que puede ser o servir para leer las circunstancias actuales. Y hablando de eso, no estamos para nada alejados de cosas de los últimos tiempos. Creo que somos una generación privilegiada porque se aceleran las señales en cuanto a lo negativo, a lo oscuro en este mundo y se pueden leer realmente desde la Escritura. Así que el objetivo de esta sesión o lección que vamos a tener va a ser que una vez más decodifiquemos esto en la mente del Señor. Descodificar es siempre el trabajo de un investigador. Los que no quieren investigar se conforman con sermones placenteros, efervescentes, pero hoy van a descubrir que esos sermones salen de bocas que Yeshua aquí dice que nunca lo han conocido. Y antes de seguir, pues quisiera que desde un tiempo a esta parte vengo siendo honesto con ustedes en cuanto a dónde los voy a llevar. Y ha servido mucho. Así que he preparado un video para que ustedes tomen nota de los puntos que vamos a tocar y desarrollar a partir de este momento. Tienen un corazón para ver, además de los ojos que van a mirar. Con sus ojos usted mira, pero con el corazón usted ve. ¿Quién tiene corazón para ver el mensaje de Dios? Pues bien, oramos por la sabiduría y escuchamos con el corazón lo que nuestro corazón también va a ver en el Evangelio del Señor. Y si les dijera que uno de los pasajes más citados sobre el engaño espiritual, quizás lo hemos estado entendiendo al revés por siglos, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a cambiar el lente con el que leemos para redescubrir la verdadera y profunda advertencia de Yeshua sobre los falsos profetas. Prepárense, porque vamos a ver este texto de una forma completamente nueva. Esta es la frase, ¿no? La advertencia que todos conocemos. Y la imagen que nos viene a la mente es muy poderosa. Un lobo astuto, disfrazado. Pero, ¿y si ese disfraz no es para nada lo que hemos imaginado? Y aquí, justo aquí, es donde todo el panorama cambia. Para captar el mensaje real, tenemos que hacer un viaje en el tiempo, transportarnos a su mundo, entender su cultura y su marco legal. Porque la respuesta a esta pregunta es la llave que abre el resto del pasaje. Entonces, el punto de partida es este. Vamos a dejar de lado, por un momento, esas interpretaciones más tradicionales que a veces sugieren que Yeshua vino a anular la ley. En vez de eso, vamos a ponernos un lente hebraico para ver cómo, en realidad, él estaba restaurando la intención original de la instrucción divina, la Torá. Muy bien, vamos a meternos de lleno. Yeshua no estaba borrando la Torá, al contrario, la estaba purificando de todas esas tradiciones humanas que se le habían pegado. Su meta era entregar una enseñanza cristalina sobre la instrucción escrita del Eterno. Y esto nos lleva directo al meollo del asunto. La diferencia abismal que hay entre los dones espectaculares, el carisma que deslumbra, y los frutos, que no son otra cosa que la integridad del carácter. Se trata de redefinir lo que es la espiritualidad, no como un gran espectáculo público, sino como una coherencia que se vive en privado. Para explicar esto, Yeshua usa una metáfora que su audiencia, gente de campo, entendía a la perfección, la agricultura. Nos dice que cada persona es como un árbol, y la gran pregunta es, ¿qué parte del árbol somos? ¿Somos solo ramas y hojas o tenemos raíces profundas? Fíjense en esta sabiduría que viene de los sabios de Israel. Ellos decían que un árbol con muchísimo follaje, o sea, lleno de palabras bonitas y conocimiento teórico, pero con pocas raíces, se viene abajo con el primer viento fuerte de una crisis. Esas raíces son las sobras, los maasim. La verdadera fortaleza entonces está cuando nuestras acciones pesan más que nuestras palabras. Entonces, ¿cuál es el verdadero fruto del que habla Yeshua? Miren, no es el éxito ministerial, ni el tamaño de una congregación, ni cuántos libros se venden. El verdadero fruto es la halajá. Es sencillamente la forma en que una persona vive la Torá en su día a día. Es la prueba práctica de que hay justicia y bondad en su caminar. Pasemos ahora a la anatomía de este engaño, porque cuando Yeshua habla de falsos profetas, no solo se refiere a gente que adivina el futuro. En su tiempo se refería a maestros, a rabinos que interpretaban las escrituras. La amenaza, por lo tanto, no venía de afuera, venía de adentro.
Y aquí es donde tenemos que hacer una corrección visual muy importante. Una imagen que quizá hemos tenido grabada por años. Hay que olvidarse por completo de la idea de un disfraz de animal de granja. La realidad histórica es muchísimo más sutil y, por lo tanto, más peligrosa. Y esto lo ilustra a la perfección. El vestido de oveja era en realidad una alusión al manto de piel rústico que usaban profetas como Elías. Por lo tanto, el engaño no es algo burdo y obvio, es sofisticado. Consiste en vestirse con la apariencia de autoridad espiritual para poder manipular. El judaísmo tiene un término preciso para esto, Geneva Da'at, que se traduce como robo de la mente. No es un robo literal, claro. Se refiere a robar la verdad, a ganarse el afecto de la gente con engaños y a torcer la instrucción divina para construir pequeños imperios personales. Es, básicamente, parecer un árbol bueno por fuera mientras la raíz está completamente podrida. Y con esto llegamos al clímax del pasaje, la escena del juicio. Imaginen esto. Muchos se presentan ante el juez y su defensa se basa en sus obras sobrenaturales. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Pero el juez, él ve mucho más allá del espectáculo. Esta es sin duda una de las sentencias más escalofriantes de todas las escrituras. Pero para entender su peso real, tenemos que analizar qué significa legalmente esa palabra, conocí. Verán, la palabra que se usa en el texto griego es ginosco, pero el concepto que está detrás, el concepto hebreo, es yadá. Y yadá no es simplemente saber de alguien, implica una relación de pacto, una conexión legal, un compromiso. Así que cuando el juez dice, nunca os conocí, no está diciendo no sé quiénes son, está emitiendo un veredicto legal que significa nunca tuvimos un pacto, han roto el contrato de lealtad. ¿Y cuál es el cargo exacto? Apartaos de mí, hacedores de maldad. La palabra griega para maldad aquí es anomía. Literalmente significa sin ley. Y en el contexto judío de este sermón, la implicación es clara. Significa vivir sin Torah. Describe la condición de aquellos que hacen muchos actos espirituales, pero que ignoran por completo los mandamientos éticos del Eterno. Bueno, y después de todo esto, la pregunta es, ¿cómo aplicamos este esquema tan antiguo a nuestro mundo de hoy? ¿Un mundo saturado de información, de apariencias, de redes sociales? Pues esta sabiduría es, probablemente, más vital ahora que nunca. El vestido de oveja de nuestra era es el perfil perfectamente editado en las redes sociales. Es esa señalización de virtud, donde se proclaman valores en público que no tienen nada que ver con lo que se practica en privado. El mundo mide el éxito en likes y seguidores, pero este pasaje nos llama a usar una métrica completamente distinta, la de la calidad moral. Para no ser engañados y para no engañarnos a nosotros mismos, podemos aplicar este filtro de 3 pasos. Primero, ¿qué ocurre en privado? La verdadera justicia florece lejos de las cámaras. Segundo, ¿cuál es el resultado en las relaciones? ¿Vemos paz y unidad o solo conflicto y división? Y tercero, que es fundamental, hay que conocer la instrucción original, la fuente, para no caer en doctrinas inventadas por hombres. Al final, todo este pasaje nos confronta con una pregunta muy personal, muy profunda. El llamado no es a hacer más cosas para impresionar, sino a cultivar raíces profundas de obediencia e integridad, porque ese es el único fundamento que de verdad aguanta las tormentas y que finalmente es reconocido por el Rey. Y la pregunta con la cual el video termina es la pregunta con la cual vamos a empezar la semana. ¿Qué está determinando tu identidad como hijo de Dios, como ser humano? ¿La integridad o la apariencia? Con esta pregunta vamos a hacer el traspaso. Cruzamos nuestros brazos, respiramos profundo agradeciendo que durante 25 horas practicamos la restricción de estar solo en reposo, reconociendo que todo es de Dios y todo es por Él y para Él. Así que volviendo a esto, miramos a Yeshua con una comparación. Ustedes saben que en la cultura de Él, a los individuos se lo comparaba con un árbol. Mañana voy a ampliar esto. Y en ese esquema es vital entender lo que significa un árbol y su fruto. Por eso es que dije que el árbol no miente. Porque contrario a la mentalidad de éxito que nos rodea y que nos presiona para buscarlo, fruto en la mentalidad de los que escuchan al maestro no significa éxito
ministerial, empresarial, financiero. Fruto tiene que ver con algo que procede de un carácter transformado. Para nosotros, por ejemplo, en el ámbito religioso, fruto es lo que sería tener una congregación grande. Estamos a pocos tiempos donde alguien muy conocido en Guatemala va a salir a la luz que tiene un templo grande simplemente porque permitía el lavado de dinero a una red de narcos. Pero por mucho tiempo se dijo el éxito de tal o cual pastor que tiene, no sé, 10.000, 15.000, 20.000 miembros sentados a escucharlo todos los domingos. O podríamos hablar de otros tipos de éxitos, no solamente congregacionales o religiosos, sino de lo que hoy nos abunda. Una cantidad de gurúes, como yo les llamo, desde las redes sociales que anuncian tanto éxito que por la cantidad de seguidores, por la cantidad de likes, por la cantidad de incluso gente que va a sus conferencias, hacen que mucha gente crea que eso es dar fruto. Pero vengamos acá, porque dar fruto en la sabiduría de que manejaba Yeshua tiene que ver con primero las raíces que determinan o que van en contra de las ramas. Y por ahí voy a empezar. Siguiendo la sabiduría de Israel, usted sabe que hay una obra donde quedó asentado en el siglo I esta sabiduría. La obra se llama La Ética de los Padres, el Pirkei Avot. En el capítulo 3:17 se dice que hay una clara diferencia entre lo que es la sabiduría teórica y su discurso y lo que es la raíz de una sabiduría. Para explicarlo de otra manera, ellos dicen que la sabiduría teórica, la que se adquiere en forma intelectual, y el discurso que sale de ella, son simplemente ramas o el follaje de un árbol. Un árbol no se define por su follaje, es decir, por su cantidad de palabras, por su discurso, sino que se define en cuanto a su fuerza o carácter en sus raíces. Porque si ese árbol tiene raíces inestables, cuando los vientos llegan, la semana que viene vamos a verlo con respecto a la metáfora de las casas, es decir, cuando la crisis aparece, un árbol con raíz débil se cae. Nosotros somos una ciudad o una región privilegiada por la plantación de árboles, pero sabemos que cuando vienen ciertas tormentas o vientos muy particulares como el Sonda, los árboles con raíces más endebles son los que no permanecen de pie. Volvamos entonces aquí. Para los sabios, lo importante era se lo voy a decir en hebreo, ma'asim. Ve que tiene doble A, ¿verdad? Ma'asim, con una M al final. Diga detrás de mí, si alguien puede ayudar en el repetir, ma'asim. Eso se traduce como obras de justicia, obras de amor. Para los sabios, las ma'asim son las raíces de un árbol. Repito entonces, raíces versus ramas. Palabrería, discurso bonito versus obras justas, obras correctas, obras convenientes. Y aquí entra la palabra resiliencia. Porque justamente Yeshua está aplicando esto para entender que la resiliencia de un discípulo depende no de la cantidad de palabras que diga desde la fe que aduce tener, sino de las obras que realiza desde su humilde compromiso a servir. Porque hay gente que hace obras desde la sabiduría teórica también, pero eso es parte del follaje. El fruto, por tanto, y lo vieron en el video, se llamaba alajá o halajá, ¿sí? Se escribe con H, ¿vieron? Ha. No es fuerte la pronunciación como J, sino es como una aspiración. Halajá, ¿sí? Halajá. Esa última J va fuerte, ¿sí? Halajá. ¿Qué era la halajá? Era la forma de obrar o la forma de caminar en lo cotidiano la Torah. Es decir, era la forma de poder vivir diariamente la instrucción de Dios manifestándose en dos cosas. Sedacá, tradúzcase justicia social, y bondad, tradúzcase gesed al hebreo. Veamos la naturaleza de ese árbol y veamos un factor que aparece aquí, que es el tiempo. Porque Yeshua está aplicando acá el principio llamado, lo voy a decir en español, igual por igual. ¿Qué significa eso? Ahí lo leen. Un espino no puede dar uvas. Apliquemos. Yeshua le está diciendo a ellos, una persona no generada jamás puede producir acciones de justicia. Sin embargo, eso no es un determinismo fatalista, porque justamente en el mensaje de Yeshua está claro la idea de que cualquier naturaleza humana puede ser transformada con tal de que esa persona decida regresar a una vida de principios virtuosos. Y acá es donde se habla de un árbol sano. No está diciendo que no queda otra que el árbol malo para siempre será malo.
Está hablando de árboles aplicados a los seres humanos que pueden adquirir una sanidad interior. Y aquí es donde empieza el factor crucial para discernir un árbol que tiene Sedaká y Gesed, justicia y acciones de benevolencia. Ese factor se llama el tiempo. Los espinos, lo superficial, usted sabe, si quieren se los explico, pero son de rápido crecimiento. Y además, justamente, las plantas con espinos, lo primero que, además de crecer rápido, lo primero que aparece en ellas son sus espinos como sistema de defensa que tienen, especialmente las malezas que tienen espinos. Ahora, ¿qué pasa con un árbol bueno? Un árbol bueno tarda años en dar el fruto más dulce. No hoy, pero mañana voy a ampliar en un ejemplo de esto. Hay un árbol en Oriente muy conocido que le lleva 30 años echar raíces y en 6 semanas alcanza una altura enorme. El bambú, gracias. Y gracias a eso no hay viento o temporal que lo destruya. Mañana se los explico, pero lo pongo como ejemplo en esto de justamente entender que es el tiempo lo que permite apreciar si hay un árbol con fruto dulce o en realidad ese árbol es un árbol de espinos. Y aquí es donde yo quiero decirles algo. No confiemos en la euforia. El maestro lo enseña. No debemos confiar en la euforia. Porque la verdadera naturaleza de una persona, es decir, su actitud o tendencia, en hebreo el yetzer, se revela siempre a través de esa resiliencia, es decir, poder sostener el carácter a lo largo de los años, desmantelando así cualquier tipo de máscaras o apariencia que mucha gente tiene. Llevo 44 años caminando en el Señor. De aquellos 16 personas que se bautizaron conmigo, al mes, solo 4 perseverábamos en la congregación. Pero en estos 44 años, uno de esos 4 falleció y de los otros 3 que quedamos, hay 2 que hace 20 años, no más, 25 años por lo menos, que no congregan en ningún lado y nada quieren saber. Y de ahí podría decir de todos los que he visto después pasar por las aguas bautismales, por la congregación, por este ministerio. Ustedes mismos saben que hemos visto a muchos hermanos eufóricamente manifestarse en servicio y hoy ni sabemos dónde anda. Eso tiene que ver con esta metáfora. El árbol no miente, mis queridos. Y la naturaleza del árbol se conoce por sostener en el tiempo su capacidad de dar el fruto que ese árbol dice que va a dar. Y acá vamos a ir entonces a lo segundo que quiero hablar, que en el video queda claro que lo íbamos a hablar. Vamos a hablar de una anatomía que va el Señor acá a desenmascarar. La anatomía del engaño. O sea, vamos a hablar del lobo, la piel de oveja y el robo de cerebros, la Genibadat. Empecemos con esto. ¿Cuál es la advertencia? Tengan cuidado con quiénes. Todos decimos con los falsos profetas. Es una advertencia severa y específica, mis hermanos. O sea que históricamente tenemos que ubicarnos que era un profeta en aquel entonces, en el siglo I, que es un profeta en los términos de todo el Nuevo Testamento y que sería un profeta a este tiempo. Y para eso, sin demorarme mucho en este asunto, me gustaría decirte que para el siglo I, es decir, en la época del Segundo Templo, cuando Yeshua caminaba y daba estas enseñanzas, la mentalidad que había en los judíos era la mentalidad que, por ejemplo, se mantenía en los esenios, los rollos que se encontraron en el Mar Muerto dan testimonio de esto que voy a decir, o el mismo libro de Daniel. Porque la profecía se dividía en 2 partes espirituales. Les digo el primero, digo el Raz, con Z, el Raz. Alguien que repita, el Raz. Esa palabra habla de misterio, significa misterio, ¿sí? Ya sé que Sot también significa misterio, pero son secretos que se revelan desde la Escritura. En cambio, el Raz son misterios que se revelan desde un oráculo, es decir, desde una profecía y que es necesario interpretar. A ver si me van siguiendo. El Raz eran los misterios que los profetas de la Tanaj, lo que se llama la gente del Antiguo Pacto, realizaban. Es más, si ustedes miran, muchos de ellos, por ejemplo, Habacuc y algunos sostienen que hasta Isaías, daban sus profecías en este nivel Raz, pero no las entendían, no lograban ver cómo se cumpliría. Y ahí es donde, lo mismo con Daniel, pero ahí es donde comienza a aparecer después de Malaquías, o sea, después de que Malaquías escribe su oráculo y desaparece, y según los sabios, el nivel de profecía Raz desaparece, es decir, poder anunciar eventos futuros ya no apareció más. Atención para los que por ahí vienen de congregaciones del movimiento evangélico,
que hoy se están llenando de profetas porque van a notar con esta enseñanza de que esos no son profetas. Y en la época del Señor, el nivel que se usaba era el pesher. Digan detrás de mí pesher, que significa el desciframiento o la interpretación de lo cifrado. O sea que los profetas a los cuales Yeshua se refiere no es gente que vaticina futuro, sino gente que es especializada en encontrar desde el ras los misterios aplicables a las circunstancias que estaban viviendo. De alguna manera eran maestros escatológicos. Era gente que a las profecías ya escritas, en ese momento de opresión del Imperio Romano, las explicaba a todos los que quisieran escuchar para que justamente la opresión política o de la geopolítica mundial de ese momento no los llevara a debilitarse, sino justamente a ser resilientes, gente que pudiera sobreponerse a todo ese tipo de tormentas. En pocas palabras, ellos recibían iluminación del Espíritu, pero desde lo que ya estaba escrito. En la época de Yeshua es que profeta era no el que recibía para vaticinar. Claro, algunos me van a decir, ¿y qué pasa con Patmos, Juan en Patmos, el Apocalipsis? Un tema que queda para otro momento explicar y lo puedo llegar a explicar. Porque en realidad no es Juan el que profetiza, es Yeshua. Ya con eso me adelanto, ¿sí? Entonces Yeshua es el profeta final. ¿Me van siguiendo? Pero no quiero demorarme. Que nos quede claro, el profeta era como un escatobiógrafo. Es decir, y esto está en los rollos que se encontraron en el Qumran, era el que tomaba el ras y lo explicaba a la gente que se juntaba con él a estudiar a lo que estaba pasando. Queda claro que por más que por allí vean en las redes o tengan conocidos que van a ciertas congregaciones y allí está el profeta, quizás estamos hablando de que ese tipo de personas va a entrar en lo que ahora vamos a mirar. No necesito que responda, simplemente quiero saber si esta aplicación ya la captaron. Volvamos al término profeta y vuelvo a repetir, desde la visión de Yeshua, desde los que están con Yeshua, no es alguien que da oráculos vaticinando el futuro de un colectivo o de ciertas personas. Vendrían a ser como pastores maestros. Eran cierto tipo de rabinos especializados en interpretar las Sagradas Escrituras en eso que son los Nevi'im. Todos los Nevi'im significan los profetas, los libros escritos de la Tanaj que tenían que ver con profecías. Así que desde esto necesito que desmistifiquemos esa idea de la piel de oveja, porque como lo dicen en el video, creo que tenemos que corregir una visión errónea, casi infantiloide que tenemos todos, de eso de lobos vestidos de oveja. Porque generalmente nos imaginamos un lobo que se ha puesto el cuero de una ovejita y se mete. Y Yeshua no, como que Yeshua está usando esa imagen. No, Yeshua no está usando esa imagen. Yeshua está usando la imagen de lo que ellos entendían. Había un manto de piel de oveja que generalmente usaban ciertos tipos de profetas. Por ejemplo, Elías, su manto estaba hecho de piel de ovejas. Y en la época de Yeshua, quien le preparó el camino en el espíritu de Elías, Juan el Inmersor, Juan el Bautista, como lo ha conocido quizás, usaba ese manto. Por lo tanto, Yeshua está diciendo, cuidado porque el engaño aparece y no se dan cuenta. Porque no está hablando de un animal vestido con el cuero de otro animal, sino que está hablando de personas con una apariencia externa de espiritualidad, con una apariencia de autoridad espiritual, es decir, un lenguaje piadoso, un porte de piedad, una vestimenta, títulos, pero sin embargo, personas que según el judaísmo practican lo que se conoce como la Genevá Da'at, lo vieron en el video, pero les voy a dar esta que también es propia, tiene la misma significación. Genevá Yadá. Genevá significa robo. Hay 3 palabras para robo en el hebreo, pero la palabra Genevá es un robo sutil, un robo que va suavemente haciéndose sin que la víctima de ese asalto se dé cuenta. Es un robo aplicado desde, por ejemplo, un estafador, como eran los magos que vimos esta semana. Genevá Yadá o Genevá Da'at, como usted quiera, las 2 palabras o las 2 expresiones se traducen como robo del conocimiento, robo de cerebro, robo de la mente. Y cuando vamos a la Tanaj, para los que están en la televisión o son nuevos aquí, lo que se conoce en la teología cristiana como Antiguo Testamento, y que sabemos que no se llama así, la Tanaj, la Genevá Yadá, el robo del conocimiento, no es así de literal, porque se refiere a 3 cosas. La Genevá de la verdad, a través del engaño, es decir, el robo de la verdad a alguien. Segundo, la usurpación del corazón, es decir, el robo de los afectos. Si usted va al segundo libro de Samuel, anótelo, segundo de Samuel 15:6, usted se va a encontrar con un tal Absalón,
No lo iba a leer, pero debido a que veo que les está interesando el tema, sí lo voy a hacer. Repito, segundo libro de Samuel, capítulo 15, verso 6. Habla de Absalón oponiéndose a su propio padre, David, y dice así el texto. De esta manera hacía, o sea, Absalón, de esta manera, Absalón hacía con todos los israelitas que venían al rey David a juicio. Y así robaba, diga robaba. Si tiene abierto, ahí va Genevá. Y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. O sea, es alguien que roba o usurpa la zona de afectos de un ser humano. Y ahí viene la tercera aplicación de Genevá. Genevá de la Torá. ¿Qué es eso? Un concepto que en el tiempo de Yeshua era muy profundo en cuanto a lo doctrinal, porque era el que, usando las escrituras, las torcía y en vez de dar las enseñanzas como Yahvé la daba, las convertía en un jerem. ¿Saben lo que es un jerem, no? Una herejía. Jerem es la expresión para hablar de herejías, es en plural, herejías. Uso la escritura y hago un argumento para respaldar lo que yo quiero decir. Y este tipo de líderes son los que justamente, según Yeshua, son peligrosos porque manipulan el entendimiento de las masas. Están lejos de ser un árbol bueno. La raíz de ellos no es solamente débil, está podrida. Y lo que hacen justamente, repito, es pervertir la verdad para sus fines propios. Y lo hacen con estos tres procesos. A la verdad de la Escritura la van torciendo. Al afecto de las personas lo van robando. Son los líderes, son los admirados. Está admirado el pastor tal que hasta puede ser presidente de nuestra nación, ¿o no? Y según yo creo, lo único que yo he visto del tal pastor son monólogos con algunas sugerencias bíblicas, pero nunca lee la Biblia y nunca va a dar un estudio como se los estoy dando yo, y es como debe ser. Lo pongo a él porque es desde lo que más en estos tiempos nos ha resonado en las noticias, pero ¿y de aquellos que no están en las noticias y que sí existen así? Aquellos de los cuales quizás ustedes fueron víctimas, aquellos quizás de los cuales gente que estuvo con nosotros fue víctima, y usted sabe de qué hablo. Líderes que manipulan el entendimiento ajeno, se presentan como árbol bueno, pero en realidad, así como está podrida su raíz, su fruto es un fruto podrido que pudre a la larga, no a las personas que lo siguen, sino el destino de esas personas. Y aparece esto del lobo, y acá quiero explicar qué es la idea. Porque Yeshua va a separar lo que es un sadik, ustedes me dijeron que sadik significa justo, que siempre está actuando desde una kavaná o intención correcta, es decir, quiero servir. Yeshua al hablar de árboles separa a lo que el árbol representa, los sadik, los justos, que son aquellos que siempre se disponen a servir incondicionalmente, sin esperar paga alguna, recompensa alguna. Pero aparece el lobo rapaz, el corruptor, el que desde un liderazgo lo único que quiere es explotar a la masa llamada rebaño. Y la motivación que tiene la cabana, la savia de ese árbol, se llama ego arrogante. Por lo tanto, es un ególatra. Es alguien que simplemente se idolatra a él, se reverencia a él. Como lo dijo el siervo más temprano, es el que practica yo y el universo uno somos. Y desde ahí genera un imperio personal donde lo único que quiere es utilizar a toda persona que se le acerque. Y eso es parte del materialismo práctico, ¿verdad? El utilitarismo. Cosificar a la gente para que la gente termine haciendo lo que yo quiero recibir en ese hacer de la gente. Si hasta acá van entendiendo, ahí van a captar el no se recogen uvas de los espinos. Esa es la clara división. Esa es la máxima que más tenemos que entender. Y quiero meterme en el tercer tema que en el video vieron, que es el tema de anomía. Una palabra griega que ya la vamos a traducir. Diga fuerte, anomía. Esa es la sentencia legal, es la parte más dura. Es el clímax, yo diría, de este pasaje, pues aborda la desconexión que existe entre el poder sobrenatural y la rectitud moral. Eso lo tendría que usted anotar. Hay una desconexión denunciada aquí entre el poder sobrenatural y la rectitud moral. Dice que muchos se presentarán ante el juez, que es Yeshua, argumentando que sus obras sobrenaturales, las profecías, el exorcismo, los milagros, lo hicieron en su nombre. ¿Pero qué dice Yeshua? Se posiciona como juez y como guardián del reino de los cielos. Atención, no puedo explicarlo esto, pero lo están escuchando allí, por ejemplo, fariseos, ¿se acuerdan? Y por eso ahí ya va a entender por qué empiezan a perseguirlo. Porque ¿quién es él para posicionarse como juez y guardián del reino de los cielos? Si sabían que solo eso le pertenecía al Mashiach que estaba escondido en Dios y que ellos, según su fe hasta ahí,
todavía no venía. Como que después de 2000 años siguen asegurando lo mismo. Él dice, cuando me digan Señor, Señor, en tu nombre profetizamos, echamos fuera demonios, etc., les va a decir, yo he tenido la capacidad de observar su corazón mientras hacían eso y la realidad de su desobediencia, y es lo que hace que yo no los conozca. Permítanme ampliar esto, porque aquí hay una invocación que para el texto y desde el texto a nosotros nos llama, es una invocación de vaciedad. Cuidado, porque esto también está no solamente en líderes, sino en muchos que se aseguran estar siguiendo, creyendo en Cristo. Decir Señor, Señor, en el griego original es Kyrios, Kyrios. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es un reclamo de intimidad, pero dice Yeshua que si no va acompañado de una obediencia, ¿se acuerdan cuando les enseñé lo que es un oxímoron? ¿Alguien recuerda la palabra oxímoron? Es un recurso literario. Señor, Señor es un reclamo de intimidad. Está bueno eso, ¿no? Pero si no está acompañado con hechos de obediencia, es una contradicción lógica. Eso es un oxímoron. Es una paradoja lógica. Mucho Señor, Señor, pero nada de mostrar que está sujeto al señorío del tal. En pocas palabras, entendamos esto. El poder para hacer milagros o el poder para profetizar jamás valida la ética de un ser humano que dice estar en Dios. Los milagros para Dios son acciones neutras. Se hacen en su nombre y ocurren, pero pueden ser realizados con motivos perversos para ganar fama o accesos ilegítimos a la propiedad de esos que están en la congregación. En pocas palabras, los milagros no respaldan a la persona que dice hacerlos. Y se da una palabra muy dura: nunca los conocí. Esa es una ruptura de pacto. Es crucial que tengamos ahora nuestra atención en esto, por favor. Porque acá hay un análisis de una situación jurídica y eso se lo quiero explicar. Nunca los conocí. Tenemos que erradicar la idea que tenemos nosotros en nuestra forma de hablar de que conocer es llenarse de información acerca de algo o de alguien, ¿sí? Todos de repente conocer lo tenemos asimilado desde ello. Bien, esa idea moderna no se aplica acá. O sea, no hay un vacío de información por parte de Dios. No es que se olvidó el Señor quién era yo. No. Cuando Mateo usa este recurso, esa expresión griega que está escrito allí, diga detrás de mí, ginosco, ¿le suena familiar en nuestro español ginosco alguna palabra? Ginecología, bien, tiene que ver ginecológico, está bien. Justamente viene de ginosco, porque ginosco habla de intimidad. Usted sabe que la ginecología se especializa justamente en todo lo que sería el aparato genital o reproductor de una mujer, ¿verdad? ¿Sí? Porque justamente hay que cuidar ese receptor de intimidad para que haya más vida. Volvamos entonces aquí, porque en griego está escrito ginoscos, que es el pensamiento que traduce la palabra que Yeshua usaba. Él no hablaba griego, hablaba hebreo, y en hebreo es yadá. Por eso es que le dije que robar el yadá también está bueno, porque yadá se refiere, lo mismo que ginosco, a un conocimiento íntimo y profundo. Les leo el diccionario bíblico, ¿no? Que involucra experiencia, relación y comprensión personal en una relación. Agrega el diccionario. Yadá o ginosco es lo que transmite una sensación de profunda percepción y conexión, indicándose así que trasciende la mera identificación intelectual y denota un cambio, es decir, que hay una relación de pacto vinculante. No sé si en el video o en el audio que hice, porque hay un audio que les voy a compartir apenas llegue a casa, se explica muy bien que yadá o ginosco se aplica, por ejemplo, a un pacto jurídico de amor entre un esposo y una esposa. Y ustedes saben que la entrega de la Torá en el Sinaí fue, a nivel cósmico, un casamiento. ¿Sí o no? Fue un casamiento entre una masa crítica, una congregación llamada Israel, la Keilah, la congregación de Israel, que para Dios era como si fuese una sola mujer, ¿verdad? Y que justamente cuando le habla de lo que es el decálogo, los 10 palabras, la está llamando a su corazón y entra en ese pacto vinculante que él va a sellar si ella aprendía, toda esa congregación, a esperar 40 días para que Moisés, bajando ya del monte, le trajera lo que ellos habían escuchado en fuego, ¿se acuerdan de eso, verdad? Escrito en tablas de piedra por el propio dedo de Dios. Bueno, esto es lo que Yeshua dice. Recuerden que ustedes, como parte de Israel, están jurídicamente conectados a una profunda y comprometida relación. No es una identificación superficial el ser parte del pueblo de Dios. Por eso es que él, representando al juez supremo y colocándose como juez, dice, miren,
cuando llegue aquel tiempo, no necesitan decir qué hicieron en mi nombre. No hay un desconocimiento de ignorancia amnésica divina. Lo que hay es un desconocimiento legal. Es decir, si rompiste un pacto, el juez tiene derecho a desconocer tu legalidad por haber roto el mismo. Esto es lo que dice él. Si hay obediencia a la Torá, entonces hay una relación con el Dios que a la Torá la reveló. Cuando digo Torá, tenemos que insistir por la gente que nos ve por primera vez en el stream o la gente nueva que tenemos, se traduce desde el siglo IV hacia acá como la ley de Moisés. Pero Torá, ¿es correcto traducirlo con la palabra ley? No. ¿Cuál es entre tantas acepciones, cuál es la más cercana? Instrucción. Y Yeshua está diciendo esto. No existe una relación legítima reconocida en los cielos si no estás en obediencia a la instrucción que Dios te dejó para que tu propósito se cumpla aquí en la tierra. Y este aspecto de conocer y ser conocido es lo que lleva a que nosotros subrayemos la importancia de la emuná o fe. Porque la fe no es decir, Señor, Señor. La obediencia genuina en el caminar de la vida, como un discípulo verdadero del Maestro, es lo que realmente muestra que esa persona se mueve desde la fe. Lamentablemente en el juicio final, muchos que creen haber sido conocidos por Yeshua se van a encontrar con estas palabras. La relación de ellos fue solamente externa, efervescencia, palabrerío. Nunca tuvieron comunión verdadera con su persona. Y esto a mí me apura hoy, porque noto que quizás por la transición que hemos ido haciendo desde lo dogmático a todo este camino, tan bonito por cierto, sea bendito el nombre de Dios por esto, nuestros pequeños que hoy son jóvenes han descuidado el llamado que tiene el Evangelio de tener una relación íntima con Yeshua. Tener a Yeshua en el corazón. Quizás yo tenga que ponerme aquí, haciendo este paréntesis, a pedir perdón en el nombre de todos los padres que con buena intención comenzaron a enseñarte Torah, pero se olvidaron que la Torah la puedes aprender si tenés al Espíritu del Maestro dentro de ti. Porque si no, estás llegando a este lugar con tus 12, 13, 14, 15, 16, 17 o hasta 18 años por obligatoriedad. Y vos sabés que nosotros creemos que no existe el adolescente incapaz de tomar decisiones a la hora de la fe. Es más, según el reino de Dios, no existe la palabra adolescente. La clasificación es niño, joven, adulto, y no existe otra forma de clasificar según la Escritura. Vamos con esa palabra anomia que les dije que le iba a enseñar. Apártense de mí, hacedores de maldad. Esa es la clave aquí. Y la palabra maldad usted la va a escribir ahí, porque se traduce del griego. Diga conmigo, anomia. Entonces, todos, anomia. Esa es una palabra griega que se forma de un prefijo a. Ustedes saben que a significa sin o anti, pero acá es sin. Y nomia o nomios, que es ley o leyes. O sea que anomia significa el sin ley. Y la palabra griega nomios es la que usted va a encontrar a lo largo de, por ejemplo, la carta a los Romanos, Hechos, todo el Nuevo Testamento traduciendo la expresión Torá. Por eso es que en el siglo IV, con mucha sutileza, los falsos profetas, al construir una religión con el movimiento del maestro, en vez de usar la palabra instrucción, la convirtieron en una palabra ley para decir que el maestro la había venido a anular. Pero ustedes se dan cuenta que no. Con esto que está diciendo, el maestro no está anulando la ley. Lo notan, ¿verdad? En el contexto que tiene en mentalidad del maestro, lo que lo escuchan, Mateo al escribir, la gente que está siendo entrenada 40 años después por Mateo, anomia significa el que vive sin Torah, el que vive sin la instrucción de Dios. Esa ley de Moisés, como lo llama la teología cristiana desde el siglo IV, en realidad es lo que define lo que es vida justa o vida en iniquidad. La iniquidad es la tendencia a hacer que la vida de pecado o de hacer mal no sea simplemente algo que me haga responsable a mí, sino que se haga una fuerza negativa que va al azar a mis hijos, a los hijos de mis hijos y aún hasta la cuarta generación. Y acá queda claro esto. Yeshua dice, el intento de vivir una anarquía moral, es decir, una autonomía de la ética que la Torah enseña, en realidad es un intento que va en contra de la vida misma. Ignorar los mandamientos del Eterno es lo que hace que sea después considerado como un hacedor de iniquidad. No tener Torah es ser un ser humano que empieza a descender en su moral hasta el nivel 49. Y la iniquidad del ser humano que desciende al nivel 49 lleva a que ese ser humano sea alguien anticreación. Si usted observa, la Torah fue dada con ¿cuántas palabras? ¿Cómo se llama en griego la Torah? En griego. Decálogo. Decimos 1, 2, 3. Significa 10 palabras, ¿verdad? ¿Con cuántas palabras se creó
el mundo, según Génesis capítulo 1, con 10. Hay 10 veces el y dijo Elohim, y dijo Elohim, y dijo Elohim. ¿Cuántas veces? Bien, ¿cuántas plagas hubo en Egipto? ¿Y con cuál plaga empezó? La de sangre. ¿Cómo se dice sangre en hebreo? Dam. ¿Cuál fue el nombre del primer hombre? Y el primer hombre fue creado con la 10ª palabra, ¿verdad? Hagamos al hombre, fue la 10ª palabra. Si usted empieza a ver las plagas, son una descreación. Porque cuando uno entra en la inmoralidad y no escucha a Dios, todo conocimiento que adquiera de la vida misma, lo empieza a aplicar en contra de la ley natural misma. Las 10 plagas son una reparación de una civilización que había acumulado tanto conocimiento, que usted sabe que desde la geometría sagrada, la matemática sagrada, la arquitectura sagrada que ellos manejaban, ellos conectaban sus ciudades, sus edificios, su conocimiento, aún con constelaciones, con el movimiento de estrellas. Todos saben eso, ¿verdad? Entonces habían logrado hacer que sin Dios la creación estuviera en un nivel de perderse. Por eso es que Dios tuvo que sacar por medio de 10 plagas que fueron reparando las 10 y dijo Elohim de Génesis 1. Y luego, 50 días después, salidos de Egipto, Dios va a darle 10 palabras para que si la viven, puedan ellos con su vida permitir que la creación nunca descienda al caos. Alguien que diga, wow, al menos. Sé que dijeron amén, pero creo que esto les hace entender el nivel, eso cuando yo digo el nivel número 50, ¿no? Volvamos aquí para terminar. ¿De qué depende la entrada al reino de los cielos? No depende de la familiaridad verbal. No, el flaco, yo en el flaco creo, el flaco es mi amigo, el flaco me acompaña a donde voy. ¿Han escuchado esa expresión? No depende de hazañas sobrenaturales. La entrada al reino de los cielos depende de mostrar que tu fe, que es un regalo de Dios, te ha llevado a tener una vida de lealtad activa. ¿Qué es lealtad activa? Una vida de identidad permanente. Alguien que donde va se nota que es hijo de Dios. Porque la verdadera fe no es una abstracción mística que nos llega porque la religión nos dice tenés que tener fe. En la idea de Yeshua, en la idea de esos judíos, en la idea de Israel, la fe tiene que ver con una lealtad de corazón permanentemente activa. Diga, lealtad activa. O sea, Yeshua viene acá y va a cambiar el paradigma. Es interesante, porque algunos, ¿se acuerdan que yo les dije que nos hicieron creer de que Israel no conocía a Dios como Padre? Sí lo conocía. Cuando llegaba el Yom Teruah tenían una canción. Avinu Malkeinu. ¿Cómo se traduce Avinu? Nuestro Padre, Padre nuestro, nuestro Padre. Pero Yeshua acá no dice Avinu. Acá dice mi Padre. Fíjese, mi Padre. O sea, le está diciendo, más allá de que ustedes tienen una nación, necesitan también nacer de nuevo, tener un corazón transformado para poder al Dios de todos llamarle a ustedes diariamente mi Padre. Y eso se logra solo con la obediencia a la instrucción o Torah. Por algo, él nombró al hermano de nuestro Señor, Jacobo, Santiago, que dice en el capítulo 2, la fe sin obra es muerta. Habla de las obras justas. Atención, las obras no compran la salvación. ¿Me voy explicando? Las obras no compran la salvación, sino que son la evidencia de una naturaleza humana que por la salvación se ha transformado en un hijo de Dios. ¿Entienden eso? No soy salvo por obras, soy salvo por fe. Pero la fe me lleva a hacer obras de hijo de Dios, no obras sobrenaturales. Concluyamos porque los veo cansados. ¿Cómo aplicamos esto hoy? Porque aquí está realmente un esquema mental para poder navegar este tiempo de la posverdad, se conoce así sociológicamente, porque cada uno tiene su propia verdad. Por eso es que todo apunta a que aparezca el Homo Deus, porque como cada uno tiene su propia verdad, después cuando el hombre por medio de nanochips se logre conectar a la nube y no necesite máquinas para hacerlo, ya no va a necesitar tampoco ni de fe, ni de creencia, ni de esperanza y mucho menos de amor. Y en este mundo de posverdad, en donde la cultura de las redes sociales nos tienen bajo la tiranía de la visibilidad, porque tenés que poner la foto de dónde pasaste vacaciones, poner la foto de cómo tu hijo dio sus primeros pasos, subir el video de cómo te declaraste a tu novia, de qué restaurante tuviste cuando fuiste el día del amigo. Siempre esa tiranía de la visibilidad nos ha programado para justamente no saber caminar como hijos. Esta modernidad líquida, como la define Bauman, o la sociedad que se mueve en esta modernidad líquida, al éxito lo mide por métricas cuantitativas, es decir, cuántos likes tenés en tu Facebook, cuántos seguidores tiene el influencer,
cuántos méritos de fama tiene en su concierto, en su hablar, en sus conferencias. Pero eso no habla de métrica moral, eso es métrica cuántica. Para la modernidad y la sociedad posmoderna, genial. Pero para las esferas celestiales, puro ruido. Para ser un verdadero discípulo hay que sacarse máscaras. El pasaje nos insta tengan calidad moral, no calidad cuántica, calidad moral. El disfraz de oveja, de ese perfil editado, de esa selfie con el rostro en plena alegría en la playa, no señala que seas virtuoso. No habla de valores que vengan de principios esenciales. En este final yo quiero hablarte de lo que se necesita en estos tiempos. Y de este esquema sale lo que se conoce como el discernimiento práctico. ¿Qué es el discernimiento práctico? Para no ser engañados, ni por otros ni por nosotros mismos, porque a veces nos autoengañamos, vamos a aplicar el filtro del fruto. Y yo quisiera que usted anote estos 3 puntos. Dígalo primero. Número 1, privacidad sobre publicidad. Privacidad sobre publicidad. Número 2, repita, resultado relacional. Número 3, conocimiento de la palabra. Explico el número 1, privacidad sobre publicidad. La verdadera justicia ocurre cuando nadie te mira. Jobabín habla de eso. Cómo tratas a tu familia, cómo tu líder es con tu familia, con su familia. Cómo el líder al cual admiras trata a los pequeños, cómo los pequeños se conectan con ese líder. Siempre les he dicho esto, ¿no? El día que los niños de aquí no se me acerquen, yo les presento la carta de renuncia porque me he convertido en un lobo disfrazado de oveja. Piénsenlo ustedes también los que lideran, desde los que son jefes de familia, los que tienen cargos o cargas aquí. ¿Cuánta comunicación hay con esos niños? ¿O cuántos son niños? Y ahora la palabra niños la aplico a los pequeños. ¿Cómo tratas a los pequeños de tu entorno? Porque en tu entorno hay gente que no tiene la madurez que vos estás teniendo y necesita no solo de tu discurso, sino de tu trato amoroso, de tu trato justo, para que ellos en ese trato puedan también transformarse como vos. Número 2, resultado relacional. Lo voy a explicar con una pregunta, así terminamos. ¿Tu influencia produce unidad, amor y paz, que sería el símbolo de las uvas que usa el maestro acá? ¿O solamente producen polarización, odio, divisiones, que es el símbolo de los espinos para la mente de los judíos? ¿Cómo está tu influencia en ese aspecto? ¿Uvas? Y ahí entienden por qué tenemos el método de uva, o espinos. Y lo último, conocimiento de la palabra. Diga, conocimiento de la palabra. Esto es fácil, hermano. Si no conoces la instrucción original, es imposible distinguir entre un fruto verdadero de doctrinas humanas falsas. Si no conoces la palabra, cualquiera te puede engañar. Así que en este final, donde la lluvia nos dice que se viene tiempo de bendición, el maestro nos habla de lo que es verdaderamente la espiritualidad según Dios. Es una vida de obediencia, es una vida de ética que desde lo secreto se nota en lo público. La fe sin obra es muerta, dice Santiago. Y Yeshua dice que el sadik, diga conmigo el justo, ¿qué es? ¿Un árbol de vida o de muerte? Un árbol de vida. O sea, conecta al ciclo, el ciclo de vida a través de esa mística, pero no se escapa en una mística que se eleva y se cree el iluminado. Es una mística de cabeza en los cielos y pies en la tierra. Eso es un justo. Y este es el llamado de obra. Prioriza ser por sobre hacer. Repito, prioriza el ser por sobre el hacer. Si priorizas el ser por sobre el hacer, ese es el verdadero fundamento que resiste toda tormenta. Si priorizas el ser por sobre el hacer, es el verdadero fundamento que te da identidad de hijo de Dios. Porque te permite lo que Dios quiere que se manifieste en un hijo, la integridad, la lealtad, no la máscara y la apariencia de ser hijo de Dios. Porque si entendés qué es la identidad en integridad, la pregunta era esa, ¿cómo es tu identidad? ¿Por integridad o por apariencia? Si entendés que tu identidad es en integridad, hay algo bueno. Cuando llegue ese bendito día, serás conocido por el Rey y serás hasta recompensado, galardonado por el Rey. En base a todo esto, yo solo quiero llamar a los hermanos a que en este ultimátum, nos queda simplemente el final. El sábado que viene estamos terminando el Sermón del Monte, pero lo que no me gustaría que se acabe es la cultura que nos ha dejado ponernos a estudiar durante todos estos meses la enseñanza del Maestro. No debe ser casualidad que hoy el partido general Juan Madariaga esté con nosotros reunidos en esto, los que han podido, porque
los que han tenido corte de suministro eléctrico no han estado, pero no es casualidad. Estamos juntos ante un ultimátum escatológico. Varones hermanos, mujeres hermanas, allá afuera, los líderes que presiden las naciones se caracterizan en estos tiempos por la arrogancia. No me digan que no leen o escuchan noticias. Es arrogante creerse el Mesías o Salvador del mundo. Es arrogante pretender que tal porción de tierra me va a pertenecer simplemente porque quiero que me pertenezca. Pero no hablo simplemente del Señor que está en Estados Unidos. Podríamos ir buscando por todos lados y vamos a encontrar que se ha hecho una red de líderes arrogantes que están llevando a que las naciones sean arrogantes. Como lo dijo el siervo, hoy pedir perdón es una característica extinta en las almas humanas. Hoy reconocer que me equivoco y hacerme responsable de mi equivocación es una actitud en extinción dentro de la humanidad. Mi llamado es el mismo que el tuyo, porque lo está haciendo el Maestro. Me sigue pidiendo ser íntegro. No me puedo agarrar de 44 años de caminar en el Señor. No me puedo envanecer por eso. Yo me alegré. No me daba cuenta. Si no fuera por un diálogo que tuve con el pastor Adolfo, donde él me hizo pensar, nunca me di cuenta que llevo 44 años en el camino, en la verdad y en la vida. Pero no me alegra por eso, no me envanezco en eso. Me regocijo en el Señor y le doy la gloria a Él. Porque quizás, si me descuido en esto, la semana que viene puedo estar caído y desechado. No digo que no será salvo, porque una vez salvo está sellado para eso. Pero yo quiero que mi integridad me eleve para ser no solamente conocido por el Rey, sino reconocido por todos los que alrededor de ese trono o de ese tribunal, porque yo no voy a pasar por el trono blanco. Ustedes saben que hay 2 juicios finales, ¿verdad? El juicio final se divide en dos eventos. ¿Sabían eso, verdad? Digan, el tribunal de Cristo y el gran trono blanco. El tribunal de Cristo es antes del milenio, es nosotros arrebatados, y en Él, delante de Él, ahí como juez y guardián, Él va a decir, bueno, a mí no es por cuántos demonios echaste, con cuánto profetizaste, es cuánta integridad mantuviste. El otro es 1000 años después, donde pasan todos los que no están inscritos en el libro de la vida. ¿Cuántos saben que están inscritos en el libro de la vida? Ahora, ¿cuántos de los que están inscritos se alegran de este mensaje hoy? El ultimátum es escatológico, no son principios morales. Los últimos días son los días que estamos nosotros atravesando. De tu generación depende esto. Me alegraba esta semana en el Señor de poder, después de haber estudiado la vida de José, disfrutar de tener a mis nietos en la rodilla. Uno de ellos, la semana, me enseñó la canción que ha aprendido mirando el superlibro. Pero a mí me gusta que los padres estén enseñando esto a sus hijos, ¿no? Y me vino a mi rodilla, cuando yo se la busqué en internet, y se puso a cantarla. Otro de ellos, anhelando estar en mis rodillas, jugando conmigo, y digo, y qué bueno es ver que lo que le dije a mis hijos, ellos lo están haciendo con los suyos. Pero no me voy a cruzar de brazos, porque quiero que ellos, cuando crezcan, lo hagan también con los de ellos, entre tanto el Señor venga a buscarnos. ¿Cuántos de los que están aquí hoy se comprometen a la integridad y no a la apariencia? Vamos a renunciar a la apariencia. Ustedes saben que se acerca Purim. Después de esta luna de Shevat viene la de Adar, y ahí tenemos que celebrar con mucha alegría, pero sacarnos las máscaras es doloroso. Desde ahora, durante 4 semanas, te propongo sacarte todas las apariencias que has tenido. Miren, hasta música romántica tenemos. ¿Qué mejor que conectarnos con el Señor con esta canción? Ustedes se ríen, pero allí tienen la voz de una mujer excepcional, nacida en iglesia cristiana, bautizada en iglesia cristiana, pero acabada su vida por la adicción a la cocaína que la destruyó. Porque Whitney Houston es admirable en cuanto a su talento, pero un talento que desperdició porque olvidó que su vida tenía que ser íntegra. No la estoy juzgando, nos ha quedado su talento. ¿Se dan cuenta? Lo sobrenatural nos sigue rodeando, pero la integridad no sé qué va a pasar. Y ahora hablo de mí y espero que te estés hablando de vos. ¿Se andaste enfermos alguna vez? Qué bueno, seguirlo haciendo. ¿Sabés lo que es echar fuera demonio a una persona? Genial, seguirlo haciendo. Pero no te agarres de eso para creer que en los cielos, cuando te toque de estar delante del juez, serás conocido, reconocido y recompensado. Invito a ponerse de pie aquellos que han sido tocados por esta palabra y vamos a hacer silencio de oración, mientras a la vez, obviamente, despido a nuestros hermanos de General Juan Madariaga, a las hermanas y hermanos de Mendoza que por enfermedad no pudieron asistir, pero están en el Zoom. Despido por medio de YouTube a todos los que se están conectando con este canal. Y mientras digo que
el Señor los bendice, los guarda, el Señor hace brillar su rostro hacia ustedes, teniendo de ustedes misericordia, el Señor eleva su rostro sobre cada uno de ustedes y le da prosperidad. Yo, bajo esta bendición que les acabo de dar, los despido hasta pronto, mientras aquí seguimos orando. Y a los que están de pie, yo no insistí mucho a que lo hicieras.